Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Mi nombre es Guillermo Canel y actualmente estoy llevando el curso de cliente servidor. Lo que vamos a ver a continuación es qué son las bases de datos distribuidas. Pero antes de ver qué son bases de datos distribuidas, veamos primero qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Ahora bien, la definición de base de datos distribuida, podemos ver las bases de datos distribuidas como una colección de múltiples bases de datos interrelacionadas lógicamente y distribuidas por una red de computadoras formando una única gran base de datos. Una palabra clave que podremos mencionar acá es que hay varios servidores que tienen una base de datos y cada base de datos tiene una colección de información almacenada dentro de ella. Veamos un poco de historia. La necesidad de almacenar datos de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de base de datos. En 1970, Edgar Frank Codd escribió un artículo con nombre Un modelo relacional para grandes bancos de datos compartidos. Con este y otros artículos y otras publicaciones definió el modelo de base de datos relacionales y reglas para poder evaluar un administrador de base de datos relacionales. Inicialmente podemos decir que los sistemas de base de datos distribuidos surgen como respuesta a la distribución de las empresas. Ya tienen al menos de manera lógica divisiones, departamentos y que en ocasiones también tienen de manera física plantas, fábricas. Todo esto nos lleva a que posiblemente los datos también estén distribuidos, ya que cada unidad organizacional mantendrá los datos con lo que normalmente opere. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de base de datos distribuida. En la parte izquierda podemos ver que un usuario accede a través ya sea de una aplicación web, una aplicación de escritorio o un dispositivo móvil a un servidor. Este servidor puede ser cualquiera y en este servidor tiene almacenado una base de datos. Para el usuario es altamente transparente, no sabe en qué lugar está su información o en dónde está registrando nueva información, por lo que las bases de datos distribuidas deben estar en constante comunicación para poder tener la información que está utilizando o que está haciendo ingreso de información el usuario. Veamos, tipos de base de datos distribuidas. Una de las decisiones más importantes que el diseñador de base de datos distribuidas debe tomar es el posicionamiento de la data en el sistema y el esquema bajo el cual lo desea hacer. Para esto existen 4 alternativas principales: base de datos distribuida centralizada, base de datos distribuida replicada, base de datos distribuida fragmentada y base de datos distribuidas híbrida. Veamos qué significan cada una de estas. Las bases de datos distribuidas centralizada es muy similar al modelo de cliente-servidor en el sentido que la base de datos está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Este modelo solo brinda la ventaja de tener el procesamiento distribuido, ya que en el sentido de la disponibilidad y fiabilidad de los datos no se gana nada. Básicamente este esquema de base de datos lo podemos ver en pequeñas empresas. Tienen un servidor y por medio de la red interna están conectados todos los clientes internos dentro de la organización que acceden a la información que está almacenada en un servidor y que este servidor tenga una base de datos. Las bases de datos distribuidas replicadas
El esquema de base de datos de replicación consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos. Es fácil ver, este esquema tiene un alto costo en el almacenamiento de la información, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada en todas las copias. También tiene un alto costo de escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas, y donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos sea de máxima importancia. Un ejemplo muy común podemos ver en los bancos. Los bancos utilizan bases de datos replicadas. Un ejemplo sería si un cliente está realizando una transacción, puede que éste se conecte en un país, el servidor, y en el otro lado del mundo otra persona puede ver la transacción que realizó el usuario anterior, permitiendo que las bases de datos se comuniquen rápidamente para sincronizar la información que tiene una hacia la otra. Base de datos distribuidas particionadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disjuntos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos, algo que se debe tomar en cuenta cuando se desea implementar este modelo en la granularidad de la fragmentación. La fragmentación se puede realizar también de tres formas: horizontal, vertical y mixto. Podemos ver aquí un ejemplo que tenemos una base de datos global y que una parte de ella se aloja en diferentes sitios, que al momento de realizar una consulta se deben unificar las tres bases de datos para poderle presentar el resultado correcto al usuario. Y las híbridas, este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y replicación. Se reparticiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos distribuidos. Esta es una combinación del tipo de partición y replicación que podemos encontrar. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema gestor de base de datos distribuido? Autonomía local. Los sistemas en un sistema distribuido deben ser autónomos. ¿Qué significa ser autónomos? Que todas las operaciones que se realizan en un sitio debe ser independiente para realizar una operación desde cualquier punto. Un ejemplo, para realizar un depósito no es necesario que otra base de datos o que otra persona esté operando al mismo momento para que se ejecute satisfactoriamente la transacción que estoy realizando. Número 2. Independencia de un sitio central. La autonomía local implica que todos los sitios deben ser tratados como iguales. Cuello de botella al definir un sitio central. ¿Por qué un cuello de botella? Porque todos los recursos deben ser iguales para los diferentes sitios localizados en diferentes puntos. Si a un servidor se le da más recursos, pueda que éste funcione altamente, pero los demás servidores gestionen un atraso y puede generar un cuello de botella al tener varios usuarios conectados. Número 3. El sistema debe estar en continua operación. Una ventaja de los sistemas distribuidos es que se deben proporcionar mayor confiabilidad y mayor disponibilidad. Confiabilidad: la probabilidad de que el sistema esté listo y funcionando en cualquier momento dado. Y disponibilidad: probabilidad de que el sistema esté listo y funcionando continuamente a lo largo de un periodo especificado.
Esto básicamente enfoca lo que si nosotros le queremos añadir funcionalidad o queremos agregarle un recurso en funcionamiento, este sitio no se debe apagar, sino que debe estar en constante funcionamiento ante los cambios que le estemos realizando. Número 4. Transparencia de ubicación. Para el usuario, la localización física de los datos debe ser transparente. El usuario no sabe dónde se está alojando la información que él está ingresando. Pueda que ahorita esté ingresando información en Guatemala, mañana esté ingresando información en Estados Unidos, pero para él debe ser transparente. Cuando él quiera consultar su información, debe ser rápida y correcta lo que está realizando. Número 5. Transparencia de fragmentación. Un sistema soporta la fragmentación de datos cuando puede ser dividida en partes o fragmentos para efectos de almacenamiento físico. Número 6. Transparencia en la replicación. El sistema soporta replicación de datos cuando un fragmento puede ser representado por muchas copias distintas o réplicas guardadas en muchos sitios distintos. Las réplicas son necesarias por dos razones principales. Significan un mejor rendimiento, las aplicaciones pueden operar sobre las copias locales en lugar de tener que comunicarse con sitios remotos. Esto es un ejemplo muy común. Por ejemplo, cuando seguimos con el ejemplo del banco, cuando nosotros realizamos una transferencia en línea, no estamos esperando media hora, una hora, 2 días para que la información esté sincronizada al otro lado del mundo, sino que la replicación se hace de forma transparente. Cuando unos 2 o 3 minutos otra persona puede realizar la consulta de la transferencia y ya la tiene presente. Número 7. Procesamiento de consultas distribuidas. El sistema debe ser capaz de procesar consultas que afecten a datos de más de un sitio y hacerlo de forma optimizada. Número 8. Administración de transacciones distribuidas. Existen dos aspectos principales en la administración de transacciones: control de recuperación y control de la concurrencia. Ambos aspectos requieren un tratamiento amplio en el ambiente distribuido, ya que una sola transacción puede involucrar la ejecución de código en muchos sitios. Puede involucrar actualizaciones en muchos sitios y debe de cuidar por la transacción no caiga en un bloqueo mortal basado en el bloqueo. Número 9. Independencia del hardware. Es necesario tener la posibilidad de ejecutar el mismo sistema gestor de base de datos distribuidos en diferentes plataformas, ya sea hardware, y además hacer que estas máquinas diferentes participen de igual forma en un sistema distribuido. Podemos alojar la base de datos en un servidor y al igual poner la misma base de datos en otro servidor con diferentes características de hardware y debe tener la misma funcionalidad sobre la forma en que opera. Número 10. Independencia del sistema operativo. Una vez más, es necesario tener la posibilidad de ejecutar el sistema gestor de base de datos en diferentes plataformas de sistema operativo. Al igual, esto debe ser independiente en el sistema operativo que esté corriendo. Número 11. Independencia de la red. El sistema debe tener la posibilidad de soportar también una variedad de redes de comunicación distintas. Básicamente, el sistema gestor de base de datos debe funcionar ya sea interno en nuestra empresa o externo hacia nuestra empresa, permitiendo conexiones remotas de diferentes clientes, diferentes lugares del mundo. Número 12. Independencia del sistema gestor de base de datos. Lo que se necesita es que todos los ejemplares de base de datos en sitios diferentes soporten la misma interfaz. Ahora bien, veamos unas ventajas. La principal ventaja de los sistemas distribuidos es la capacidad de compartir y acceder a la información de una forma fiable y eficaz. Esto lo vimos que
Aprovechamos el rendimiento, aprovechamos la facilidad de acceder a la información que requerimos en cualquier parte del mundo, la flexibilidad de acceso desde distintos lugares y por distintas personas a la vez. Cuando realizo una transacción, diferentes personas pueden ver la información que estoy realizando. Mejora del rendimiento, base de datos más pequeñas, operaciones de menor volumen. Al tener un sistema distribuido, podemos balancear la carga en diferentes servidores. No necesariamente vamos a cargar en una específica, ya que los sistemas de base de datos distribuidas realizan la tarea de poder sincronizar la información. Los datos son localizados en un lugar más cercano, por tanto el acceso es más rápido, logrando esto un mejor rendimiento. Veamos unas desventajas. Coste de desarrollo del software. La complejidad añadida que es necesaria para mantener la coordinación entre nodos hace que el desarrollo de software sea más costoso. Mayor dificultad para la administración de la base de datos y un mayor coste a nivel de implementación. Muchas gracias, y esto es todo lo que tenía calendarizado para poder explicar lo que significaba base de datos distribuidas.